Bien, hermanos, pues hoy vamos a ver un tema que le pusimos por título La bondad de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mire, estamos en este mundo que nos estamos viviendo desde siempre, después de la caída, ha sido así. Sí, este mundo está lleno de egoísmo, hay mucha crueldad, la indiferencia es algo que es muy frecuente aquí. Y todo esto nos daña, hermanitos, ¿sí? Todo esto nos lastima, tanto en nuestra alma, ¿sí? Como se refleja en nuestro cuerpo y nuestro espíritu se apoca. Hermanitos, este mundo nos ha llenado el alma con desprecio y llegando hasta el odio, ¿sí? Nuestro corazón no está diseñado así. Nuestro corazón anhela algo genuinamente bueno, limpio, algo honesto. Ese amor que nos hace falta lo buscamos, hermanitos, ¿sí? Buscamos ese amor, esa paz, esa comprensión. Es como un refugio que queremos estar porque los embates de este mundo son muy fuertes. Ahí ese refugio donde, hermanitos, que no se nos critique tantas acciones, ni que dependamos tampoco del reconocimiento por nuestros méritos, sino que se nos acepte por lo que somos, nuestra esencia. Necesitamos un descanso, necesitamos tiempos de reposo. Vamos al libro de Hebreos, la carta de Hebreos, capítulo 4, los versos del 1 al 3. Dice la palabra, temamos pues, fíjate bien, ese temamos es el temor de Dios. ¿Sí? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún las promesas de entrar en su reposo, fíjese bien, esta promesa continúa vigente, pero dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Sí te fijas, hermano? La promesa aún está, no se ha quitado. Los tiempos todavía son esos tiempos donde la promesa de ese reposo está vigente, pero parecería que algunos no han entrado aún a ese reposo. Verso 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quiénes? Cuando empieza la iglesia, hermano. Pero, fíjate bien, antiguo pacto, pero no les aprovechó el oír la palabra. Eran oidores olvidadizos, dice Santiago. ¿Por qué? Dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermano, para oír la palabra de Dios y que tenga realmente un efecto en nosotros para entrar en ese reposo, tenemos que escuchar la palabra, pero con fe. La tenemos que acompañar con fe. ¿Qué significa esto? No importa que tú estés escuchando todo el tiempo, que pongas en los medios electrónicos también predicaciones, que tú estés todo el tiempo escuchando la palabra, pero si no la acompañas de fe, ¿qué significa? Que no la obedezcas confiadamente. Si nada más la escuchas, eres ese oidor olvidadizo. No va a servir de nada y todo el tiempo, entonces vas a continuar realmente como eras antes, nada más que un poquito maquillado. Hermanitos, tenemos que estar, ¿sí?, escuchando la palabra, pero con fe. Fíjate bien el verso 3. Pero los que hemos creído, ¿creído en qué? En nuestro Señor Jesucristo, que confiamos en nuestro Señor y le obedecemos. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Cuál es ese reposo, hermanitos? Mire, usted va a estar
en una constante, no en algunos días sí, en otros no, sino una constante, va a tener paz y gozo en el espíritu, hermanito. ¿Sí? No, no va a estar un día sí, otro día ya no va a poder, otro día va a andar en pecado, pero al siguiente día va a tener remordimientos. No, hermanito, usted va a entrar en el reposo del Señor y entonces constantemente va a estar en paz y en gozo, ¿sí? Eso es lo que normalmente va a estar usted y se le va a notar, o sea, esa tranquilidad hasta para resolver algunos asuntos que pudieran estar en conflicto. Ya no va a estar pensando en quién sabe qué tantas cosas, que todo está mal y que si no va a suceder esto y todo pesimista. No, porque usted va a seguir al Señor aplicando su palabra. Por eso es que dice en la palabra del Señor, ¿cuál es la lumbrera para nuestros pies? La palabra de Dios, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que la palabra, el escuchar la palabra y aplicarla es, es la guía para tomar nuestras decisiones, para estar en tiempos tranquilos, en tiempos intranquilos, en tiempos de salud, en tiempos de enfermedad. Todo eso va a ser la palabra, hermanitos. Pero si nosotros creemos que pues no es necesario leer la palabra, no es necesario aplicar la palabra a nuestras vidas, si creemos que tan solo por nuestro razonamiento vamos a hacer las cosas, déjeme decirle que va a tener un momento de tranquilidad, no de reposo, un momento de tranquilidad y 1000 momentos de intranquilidad. ¿Por qué? Porque no está aplicando la palabra de Dios a su vida, hermanitos. Entonces, la bondad de nuestro Señor Jesucristo no es una cualidad pasiva o una amabilidad nada más de Dios para con nosotros, hermanitos. Es una bondad activa, valiente, hermanitos, porque el Señor nos hace hombres y mujeres valientes, sacrificial, porque sí, o sea, nosotros lo entendemos de esa manera, o sea, es como un sacrificio vivo para nuestro Señor. Esas son hoy, sí, lo que el Señor acepta en su altar. A ti viviendo, no muriendo, viviendo como, o sea, dentro de un sacrificio vivo. O sea, tú eres ahora lo que antiguamente hacían los sacrificios con los animalitos. Ahora tú tienes que vivir esa vida negándote a ti. ¿Para qué? Para que tu hermano, tu prójimo, para el que está enfrente de ti, o sea, entienda quién es nuestro Señor Jesucristo. Y esa bondad de nuestro Señor Jesucristo es salvadora, recuerda esto. Nuestro Señor no se limitó a hablar de la bondad. Mire, hay muchos grupos religiosos, ¿sí?, donde, por ejemplo, ponen a Mahoma, ¿no?, ¿sí?, como alguien muy excelso, como alguien muy bien. Él habló de la bondad, ¿sí? Muchos que tienen por grandes hombres, profetas, etcétera, hablaron de la bondad. Nuestro Señor Jesucristo la hizo. Fíjese bien, Él descendió a nuestra realidad. Se despojó de su deidad porque Él es Dios, pero aquí vino como un ser humano. ¿Y por qué lo hizo, hermanitos? Tan solo por amor. Y lo demostró en cada uno de los pasos que dio aquí sobre esta tierra. Vamos a Filipenses capítulo 2, los versos del 5 al 8. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir. Fíjate bien, ¿en quiénes? En nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que sentir? ¿Qué es lo que tenemos que estar viviendo? Dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser, fíjate bien ahí, hermano,
¿Qué es lo que dice? Igual a Dios. Fíjate bien, nuestro Señor Jesucristo es Dios. La igualdad aquí significa que es Él. ¿Sí? Dice como cosa a qué aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. O sea, Él mismo se despojó. ¿Por qué? Porque nadie lo podía despojar, nadie puede hacerlo más que Él mismo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hermano, Dios, imagínate, tomó forma, no que haya sido un siervo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate bien, en el principio, ¿qué fue lo que pasó, hermano? En el principio, dice la palabra, Dios dijo, hagamos al hombre, ¿cómo? A imagen y semejanza, ¿sí? De nosotros. Es decir, hizo a los seres humanos a su semejanza. Ahora, para nuestra salvación, quiero que tomes todo ese peso de estas palabras, hermano. Ahora, Dios toma y hace, Él se despoja de su deidad y se hace semejante a los hombres. Hermano, después de esto, ¿Dios iba a ser más Dios? ¿Dios iba a decir, qué bueno soy porque me hice semejante a los hombres? No, hermano. Dios siempre es Dios. No puede ser ni más Dios ni menos Dios. Dios es Dios. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Él vino y toma una semejanza a nosotros para enseñarnos el camino, sí se puede. Si tú caminas como yo camino, sí se puede. Y recuerda, el camino para entrar al reino de los cielos no es algo fácil. Mucha gente, en muchas congregaciones, ¿qué te dice? No, ya Jesucristo ya pagó todo, tú no te preocupes, todo es miel sobre hojuelas y vas a caminar sobre pétalos de rosa. No, nuestro Señor Jesucristo nos dice, esfuérzate. Muchos te van a tratar de engañar. Esfuérzate. ¿Por qué? Porque Él es el que nos mostró el camino. Él tomó una semejanza a nosotros únicamente por amor para que nosotros supiéramos cuál es el camino. Y dice nuestro Señor, yo soy el camino. ¿Qué te está diciendo con eso? Que tienes que caminar como Él caminó, como dice el apóstol Juan en su primera carta. Si alguien dice que está en Él, tiene que tiene que caminar como Él caminó. O sea, tenemos que seguir sus pasos, hermanos. Tenemos que hacerlo. Entonces, todos esos que se llaman cristianos, que dicen que no se puede vivir en santidad, que siempre vamos a estar hablando mal, que siempre vamos a hacer cosas malas, que ya nuestro corazón está totalmente podrido, que sus caminos no son nuestros caminos, etc. ¿Qué están diciendo? Todo lo que hacemos antes de llegar a Cristo. Una vez que llegamos a Cristo, no es hablar bonito. Nuestro Señor Jesucristo habló bien, claro que sí, pero no se quedó con nada más con palabras. Actuó. Pero también vio que varios no querían, hermano. Y dijo a ellos solo por parábolas. Hoy el Señor, desde hace mucho tiempo, nos tomó y nos habla claramente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitarnos todo eso que el mundo ha puesto en nosotros y que pensamos que somos fuertes. ¿Quieres lo que el mundo te da? No vas a seguir el camino cristiano. ¿Quieres asegurarte todas las cosas para este mundo? Pues aquí te vas a quedar. Hoy el Señor, fíjate bien, verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, ya está semejante a nosotros.
Dios mismo, porque dice la palabra, Isaías nos dice, se va a llamar Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Es Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Fíjate bien, nadie lo humilló, hermano. Nadie. Dice, se humilló a sí mismo. Él, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Todos esos orgullos, todas esas vanidades. ¿Tú quién eres para andar así? Si es que estás siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién? A veces hay muchos que se dicen cristianos y ¿quién se creen que son? Son mayores que nuestro Señor Jesucristo. Hermano, estamos nosotros siguiendo sus pasos, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la que andas en orgullo? ¿Cuál es la razón por la que andas en vanidades? ¿Cuál es la razón por la que andas todo, pues, de manera grosera, ¿sí? De cualquier forma, con tu prójimo. Ya no te estoy diciendo nada más con tu hermano o tu hermana, con tus prójimos. Nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo se quitó, se despojó de su deidad. Si Él, siendo Dios, hizo eso, tú y yo, criaturas del polvo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? El camino, hermanito, para la salvación no son con pétalos de rosa. Quítate todo lo que te estorba, porque si no vas a querer entrar, pero no se va a poder entrar al reino de Dios. Es muy importante. El Señor ya hizo todas las cosas. Ahora tú solamente tienes que seguir esa bondad y ser bondadoso. Nuestro Señor nos tiene una buena voluntad, hermanitos. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 2, el verso 14. Fíjense bien, porque hay un evangelio apócrifo, me parece que es el de Pedro, donde una cosa totalmente diferente y pone el que lo escribió, obviamente no fue el apóstol Pedro, el que lo escribió pone al ser humano en el centro, ¿sí? Y es totalmente diferente. Es algo que luego andan repitiendo en el mes de diciembre. No tiene nada que ver con la palabra del Señor. Fíjate bien lo que dice Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bien, aquí, hermanito, lo primero, se da la gloria a Dios, ¿sí? Pero aquí en la tierra, paz. ¿Qué es lo que estaban diciendo estos ángeles? Fue cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Cuando está hablando de paz, de qué se está refiriendo? Que ya va a haber perdón, que ya va a haber paz entre el ser humano y Dios, ¿sí? Ya va a haber esa paz, hermanito. ¿Quién nos trae esa paz? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero también hay algo muy importante, que dice buena voluntad para con los hombres. ¿Quién tiene esa buena voluntad, hermano? Dios, porque nos mandó lo que nosotros entendemos a su Hijo, o sea, Él mismo vino. ¿Por qué dice a su Hijo? Porque Él nace, entre comillas, ¿sí? Aquí, ¿por qué digo entre comillas? Porque es una semejanza. Y Él está aquí, en la tierra. Y entonces, esa es la buena voluntad. Hermano, el Evangelio apócrifo dice paz a los hombres de buena voluntad. Los hombres no tenemos buena voluntad antes de llegar a Cristo. No la tenemos, hermano. Todo el tiempo estamos pensando en muchas cosas
y hacemos las cosas aparentando ser hasta muy morales, pero internamente nuestro corazón estaba totalmente mal. ¿Sí? Dice Isaías, hay una podrida llaga. En todo, la tenemos en todo el cuerpo. Esa llaga es del pecado. Pero Dios tiene esa buena voluntad. ¿Cuál es? Venir hasta aquí con una semejanza a ser humano. Su ministerio terrenal, hermanitos, fue misericordioso. ¿Hacia quiénes, hermanos? Hacia los marginados, los enfermos, a los pecadores, para llamarlos a arrepentimiento. Vamos a Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 10, el verso 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjate bien cómo identifica aquí la palabra a nuestro Señor Jesucristo. Lo identifica para que nosotros no nos confundamos. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, dice a Jesús de Nazaret. ¿Por qué dice Jesús de Nazaret? ¿Por qué no dice a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque aquí lo está tratando precisamente desde su humanidad. Jesús, hombre. ¿Sí? Dios, y aquí recalca, lo ungió con el Espíritu Santo. Hermano, si no tenemos esa unción, no podemos andar como anduvo nuestro Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no vamos a andar como nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que no contristemos al Espíritu de Dios. ¿Sabes qué? Tú ya lo recibiste, tú ya lo tienes. Pero cada vez que actúas mal, cada vez que tú haces, ya cuando haces un pecado, el Espíritu Santo ya no está en ti. Y tú crees que todavía está y piensas que Dios está contigo. ¿Y sabes qué? Las cosas que haces las quieres justificar, pero Dios ya te ve de lejos. ¿Qué sucede cuando nosotros, si de repente alguien, por ejemplo, dice algo que ha repetido mucho, malas palabras, alguien que está maliciando, alguien que no habla con la verdad? El Espíritu Santo se aleja, hermanos. Y la persona piensa que todavía está ahí con él. Y la persona piensa que todavía lo está guiando. Pero ya no, hermano. Ya lo está viendo de lejos. ¿Sí? Y fíjate que dice, y cómo nuestro Señor, anduvo haciendo bienes. ¿Sí? ¿Sí? Anduvo haciendo bienes. La bondad de nuestro Señor Jesucristo es intencional. Hermanito, la intención de nuestro Señor Jesucristo para ti es hacerte bien, que tú estés bien. Pero a veces, por no entender la palabra, por no entender la voluntad de Dios, nos vamos hacia otro lado, hermanitos. Fíjate el antiguo pacto. En el antiguo pacto había muchas cosas que no se podían hacer. Un sacerdote no se podía, y cualquier persona también, pero sobre todo los sacerdotes, no se podían acercar a los leprosos, tenían que alejar totalmente a los pecadores, etc. Nuestro Señor se acercó al leproso y no tan solo se acercó, los tocó. Y eso era prohibitivo, hermanitos. ¿Por qué? Por la ley ceremonial, entonces se volvía inmundo la persona. Nuestro Señor les demostró que hay algo muy superior al pecado, que se llama amor, que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Él habló, hermanitos, con la mujer samaritana que todos rechazaban. No tan solo los judíos rechazaban a esa mujer por ser samaritana, sino los mismos samaritanos, los mismos de su pueblo, la rechazaban. ¿Por qué?
porque era de lo peor. ¿Sí? Imagínate, había tenido un montón de hombres en su vida, había estado muy mal, pero nuestro Señor no tan solo ahí estaba junto a ella, sino estuvo hablando con ella y le dijo todo para que se arrepintiera. ¿Sí? Hermanito, alimentó nuestro Señor Jesucristo a multitudes con hambre. Él tenía la obligación, no, hermano, no tenía la obligación. Lo hizo por amor, lo hizo por compasión. Demostró ahí la bondad. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado cerca de alguien que vemos su necesidad de alimento, pero le hacemos como que no lo vemos o nos justificamos y decimos, no, es que me hace esto, me hace aquello, hizo no sé qué otra cosa y no le damos nada, pudiendo hacer las cosas? Nuestro Señor, la bondad de Él se manifiesta y la bondad de nosotros debe de ir en ese sentido. La bondad de nuestro Señor Jesucristo, hermanito, siempre, siempre busca aliviar la opresión y traer luz donde hay oscuridad. ¿Sí? Esa misma bondad que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, está, hermanitos, hoy activa. Cuando tú estabas ahí en medio de muchísimas batallas, cuando estabas en medio de muchas circunstancias adversas, ¿sabes qué? Llegó la luz de nuestro Señor a tu vida. Llegó la bondad de nuestro Señor y te sacó de ahí. ¿Sí? Ahora, esa expresión máxima de bondad, hermanitos, no es, fíjate bien lo que te voy a decir, no es la de dar. Sí puedes dar de comer, puedes dar ropa, puedes quitarte algo y dar nada más. La expresión de bondad que nos está pidiendo nuestro Señor Jesucristo es darnos a nosotros mismos. ¿Sí? Él, hermanito, se dio de tal manera en esa bondad que hubo ese sacrificio para protegernos, para que estemos nosotros en esa nueva vida. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 10, el verso 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Efectivamente, hermanito, nuestro Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Él no te manipula, hermano. Quien manipula es el diablo. Él pone su vida para que tú decidas qué es lo que quieres. Y ahí entra tu responsabilidad. La bondad del Señor está ahí, está a la mano. Ya la puso, ya te la dio, ya te rescató. Ya estás de este lado, por decirlo de esa manera. Pero ahora, ¿qué vas a decidir? ¿Seguir pecando? Recuerda que nuestro Señor lo que les dijo a todos esos que están, que liberó del pecado, tenemos dos ejemplos en la palabra, que le dijo, vete y no peques más, para que no te suceda algo peor. Hermano, ¿qué es lo que hacemos? ¿Confiamos en nuestro Señor y ya no pecamos? ¿O pensamos que nosotros somos tan inteligentes que estamos por encima de Dios? ¿Qué es lo que hacemos, hermanitos? ¿Sí? Entonces, ese pastor, hermanito, que es el pastor, el buen pastor de las ovejas, dio su vida y la sigue dando, hermanitos. Pero el asalariado huye, ¿sí? Cuando ve venir al lobo, sale huyendo. El buen pastor no, él se queda. La bondad de nuestro Señor Jesucristo lo llevó a la cruz, pero no fue obligado, hermanos. Fue por un amor profundo, ¿sí?
y una bondad inquebrantable hacia ti y hacia mí. En la cruz, hermanitos, nuestro Señor tomó nuestro lugar, demostrando que su bondad es lo suficientemente fuerte para vencer la muerte y el pecado. Hermano, nosotros ya no tenemos por qué pecar. Ese yugo ya está podrido, ya se quitó. ¿Sí? La unción lo pudre. ¿Y qué sucede, hermanitos, con nuestra vida? Ya no es pecaminosa. Y esto nos lleva a que nosotros sabemos que si morimos de acuerdo a esta naturaleza, vamos a seguir vivos. ¿Por qué? Porque Dios, el único Dios verdadero que es nuestro Dios, no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y nosotros vamos a seguir viviendo para la gloria de Dios en un lugar extraordinario. Para mí, hermanitos, ¿de qué me sirve tener aquí una casa lujosa, unos carros del año y todo eso, si me voy a perder esas mansiones eternas, donde realmente ya no va a haber ni enfermedades, ya no va a haber ni frío, ya no va a haber ni calor, ya no va a haber hambre, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber nada de eso, hermanitos? ¿Qué es lo que quiero? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 8. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, fíjate bien, cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo te muestras a tu prójimo? ¿Te muestras arrogante? ¿Te muestras prepotente? ¿Te muestras muy alzadito, como dicen, ¿no? Porque tú eres muy inteligente, porque los demás son muy tontos, porque tú eres el único o la única que sabes las cosas. Hermano, ¿cómo nos tenemos que mostrar ante nuestro prójimo, ante nuestro hermano? Con amor. Porque ese amor, hermano, si alguien anda mal, vamos efectivamente a hablar con esa persona para que no haga esas cosas, pero en amor. Y si creemos que están mal, sí creemos, porque a veces no es así, pero si lo creemos, ¿cómo tenemos que hablar con esa persona? ¿Sí? Pero si andas en orgullos, si andas en prepotencia, no muestras ese amor que Dios ya había puesto en ti. Porque si sigues y sigues y sigues así, ¿sabes qué? El Espíritu Santo se contrista y se va. Entonces, hermanitos, debemos de tener mucho temor, ¿sí? Porque la palabra lo que nos enseña es que somos salvos y transformados. Porque nuestro Señor, porque Dios es bueno, ¿sí? En ese momento, Dios aplica ese amor incondicional a nuestras vidas. Y entonces empieza esa transformación. Fíjense bien, vamos a la carta de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, los versos del 3 al 6. Dice, porque nosotros también, fíjate bien, ¿y quién está hablando? Está hablando Pablo. Perdón, pero está hablando para todos, o sea, en nombre de todos. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, fíjate bien, así era el apóstol, así éramos nosotros y estamos caminando el camino de Cristo. También éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así dice, éramos en otro tiempo. Tú ya no debes de ser así. Ya no. Ninguna de estas cosas que están aquí en la palabra, tú ya no debes de ser así.
porque ya estás en el camino cristiano. Así eras, así era yo también. Pero ahora, dice verso 4, pero cuando se manifestó la bondad, fíjate bien, la bondad de Dios nuestro Salvador, quiero que recuerdes estas tres palabras, porque la voy a comparar con otras tres palabras más adelante, que dice Dios nuestro Salvador, ¿sí? Y su amor para con los hombres, fíjate bien, la bondad es esa manifestación de amor para con los hombres, dice verso 5, nos salvó. A ti, hermano, ya te salvó, a mí también. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En Isaías dice que todas esas supuestas obras justas que pensamos que hicimos antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo son trapos de inmundicia. No sirven para nada. Así hayas hecho lo que hayas hecho, si no fue para la gloria de Dios, fue para tu vanagloria. Y eso no se le permite a nadie. Dios no le permite a nadie, ¿sí?, que se pueda gloriar de algo que es su gloria. Y la salvación es gloria del Señor. Dice, repito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, ¿qué dice, hermanitos? Misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hemos sido renovados, hermanitos, hemos nacido de nuevo, pero ahora no por carne y sangre, hermanitos, no por voluntad de varón, sino por el Espíritu Santo. Verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Qué fue lo que derramó nuestro Señor abundantemente en nosotros? Su Espíritu, hermanitos, el Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, ¿a dónde te va a guiar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Santidad, hermano. No hay otra posibilidad. El Señor te camina por santidad. Su bondad hace que tú seas bondadoso en santidad. Y esas tres palabras que te decía en el verso 4, cuando dice Dios nuestro Salvador, fíjate aquí lo que dice después de en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tres palabras también. Nada más una ha sido aclarada. En el verso 4 dice Dios nuestro Salvador. Y en el verso 6 dice Jesucristo nuestro Salvador. ¿Quién nos salvó? Dios mismo. ¿Quién es Dios? Jesucristo. ¿Sí? La bondad de nuestro Señor Jesucristo, fíjate bien, no es un premio para los perfectos. No, no es que alguien se pueda vanagloriar de haberla recibido. No. Es, lo voy a poner de esta manera, es la medicina para los quebrantados, los menospreciados, los humillados. ¿Quieres andar en vanidades? ¿Quieres andar en prepotencias? Nunca vas a llegar a ser cristiano. Porque nuestro Señor aplica esta medicina precisamente a los que hemos sido menospreciados y humillados, a los que hemos estado con un quebrantamiento de corazón y conocemos esas partes de la vida y comprendemos y tratamos de ser soporte de los que están así. Mano, cuando la bondad de nuestro Señor Jesucristo entra en nuestras vidas, hermano, nunca nos deja igual. Nunca, ¿sí? Su gracia nos limpia, nos renueva y planta en nosotros el deseo de ser también instrumentos de su paz y su bien hacia todos los demás. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, los versos 17 y 18. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, fíjate bien, si tú estás en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo
aquello donde yo rapidito me enojaba, donde yo dejaba a las gentes con la palabra en la boca, donde yo les empezaba a decir de majaderías, donde todo eso ya pasó, ya no. Donde, no sé, maliciabas algunas cosas. No, es que fulano seguramente hizo esto y seguramente hizo aquello. Quedó atrás. Estamos en el reposo por la bondad del Señor, ¿sí? Y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo es nuevo, hermanito. Ya, olvídate de todo lo demás. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, fíjate bien, a ti te lo dio igual que a mí, el ministerio de la reconciliación. ¿La reconciliación con quién? ¿La reconciliación de qué, hermanitos? La reconciliación de nosotros, la humanidad, con Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna otra cosa, hermanitos. No hay alguien que pueda reconciliarnos con Dios más que nuestro Señor Jesucristo. No hay alguien en donde podamos encontrar salvación más que con nuestro Señor Jesucristo. No hay alguien que te pueda dar esa paz más que nuestro Señor Jesucristo por su bondad, hermano. ¿Sí? La bondad de nuestro Señor Jesucristo, hermanitos, es un ancla segura para nuestra alma. En algunas ocasiones, te voy a decir algunas nada más, pocas por el tiempo, pero cuando te sientas indigno, recuerda la cruz. La cruz de nuestro Señor Jesucristo te hizo y te puso en lugares dignos frente a Dios. Y si estás en lugares dignos frente a Dios, dime qué pasa con los seres humanos de aquí. Cuando te sientas solo, recuerda al buen pastor. Él está contigo. Él nunca te va a dejar. Cuando te sientas agotado, cansado, recuerda al que anduvo haciendo bienes. Él fue y los hizo de una manera activa, hermanitos. Y hoy te dice, venid a mí, tú que estás trabajado, tú que estás cargado, y yo te haré descansar, dice el Señor. Hermano, la bondad del Señor no se ha agotado. La bondad de nuestro Señor Jesucristo sigue activa para ti. Déjate llevar por el amor de Dios, ¿sí? No te resistas a su gracia. Recuerda que tú no puedes hacer algo por ti mismo. Tienes que seguir la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, el verso 5 ahorita, y luego vamos a citar otro versículo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Fíjate bien, ¿qué dice? Tenemos que permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él permanece en nosotros. Lo que comentábamos, te sientes solo, sientes que tu oración no es escuchada, pero estás con el Señor. ¿Sabes qué? No debes de tener ninguna duda. El Señor está contigo. Vas a llevar mucho fruto, pero estando con Él. Si tú te empiezas a separar, si tú empiezas a no leer la palabra, a no orar, a no seguir lo que el Señor nos está ordenando, sino a seguir tu propia idea, ¿sabes qué? No vas a hacer nada para el Señor. Tenemos que reflejar ese amor, esa bondad de Dios de nuestra vida, la tenemos que reflejar en este mundo, hermanitos. Y cuando digo en este mundo, ¿dónde tenemos que empezar? En nuestra casa, con los que tenemos cercanos. Y de ahí pasamos hacia afuera. Pero primero es en la casa, ¿sí?
No podemos decir que amamos a Jesucristo, que somos cristianos y en la casa hacemos un infierno. Si haces un infierno, ahí te vas a quedar. Recuerda esto. Juan 15:8. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, el verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermano, sabemos que tenemos y somos el reflejo de la bondad y amor de nuestro Señor Jesucristo cuando llevamos mucho fruto para la gloria de Dios. Hasta ese momento, hermanitos, hasta ese momento podemos pensar que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que haces, hermano? Estás en tu casa. Hay personas, y cuando digo que hay personas, son familiares, son lo que sea, que medianamente han escuchado algo del Evangelio, medianamente están pues siguiendo algo, pero tú no les hablas nada de Jesucristo. Tú no haces lo que hace algún tiempo se comentaba de levantar el altar de Dios. ¿Sí? Hay algunas gentes que, al contrario, dentro de una casa, cuando ven a otro que toma la Biblia, cuando ven a otro que está orando y todo eso, hasta parecería que se burlan, hermanitos. ¿Sí? Parecería que están siendo obstáculo de nuestro Señor Jesucristo. Tienen a sus hijos y antes de enseñarles, de estar orando con ellos, de estar platicando hasta, no sé, como si fueran unas historias, ¿sí? O sea, para niños, los pasajes bíblicos prefieren que estén con tabletas, prefieren hablar de deportes, prefieren hablar de lo que sea, y no de nuestro Señor Jesucristo y de su Evangelio. ¿Debemos de ser inteligentes? Claro que sí. ¿Debemos de ser sabios? Claro que sí. Pero no necesitas irte a no sé dónde para predicar el Evangelio. Ahí, hermanito, ahí en tu propia casa, en muchas ocasiones, tienes a personas que a lo mejor quieren saber algo. ¿Sabes qué? Empieza a discipular con ese amor y esa bondad, ¿sí? Hermanito y hermanita, fíjate bien cuáles son tus pensamientos, tus palabras, tus pláticas, porque recuerda que eres nueva criatura. Lo pasado quedó atrás. Toma el ejemplo, porque nos lo dijo nuestro Señor, toma el ejemplo de la esposa de Lot, para no hacerlo, porque ella volteó hacia atrás y se quedó como estatua de sal. Mire, agarre una tierra, bueno, dos contenedores, ¿no? Dos macetas. En una eche la tierra así, bien. Y en la otra revuelva por cada gramo de tierra, póngale 2 gramos de sal. ¿Sí? Y revuélvalos. Y siembre una plantita, la que usted quiera, en una maceta y en la otra maceta. Y échele la misma cantidad de agua, póngalo al mismo tiempo ahí en el sol, proteja a las dos igualito. ¿Sabe qué va a pasar? La que está en buena tierra va a crecer bien y va a estar bonita. La que está donde hay toda esa sal, ¿sabe qué va a suceder? Se va a secar. Esa es la figura de la mujer de Lot. Se convirtió en estatua de sal. ¿Qué crece cuando está lleno de sal? ¿Por qué cree que se llama mar muerto?
porque no hay ni ni un solo charalito ahí. ¿Por qué? Por la cantidad de sal que hay. ¿Y sabe qué sucede con ese mar muerto? No sale el agua, no comparte esa agua con nadie, se queda ahí y entonces se saliniza y no permite la vida de nada. Hermano, el Señor ya te llenó de su bondad. Ahora tienes que expresarla. ¿Con quién? Con quien tengas más cercano. No puede ser que te quedes con la bondad del Señor y no salga hacia ti, porque entonces se va a salar. ¿Y sabes cuál es el problema? Que vas a volver la vista atrás. Invariablemente yo eso es lo que he visto en la gran mayoría de los que hacen eso. No actúas con bondad, tu vida, y no lo estoy diciendo como lo dice el mundo, de que se sala y mala suerte, eso no. Te salas en el sentido de que no hay fruto. Y entonces, ¿cómo vas a glorificar al Padre? ¿Sí? Hermano, ¿qué piensas? ¿Qué platicas? Eres nueva criatura. Eres bendecido por Dios. Tú estás ya bendecido por Dios. Eres su embajador. Tú vas en el nombre del Señor. Tienes a su Santo Espíritu. Eres su templo. Fíjate bien, el templo del Señor, el templo del Espíritu Santo. Y por lo mismo, eres santo y amado de Dios. Ya no estás en pleitos, ya no estás en enojos, ya no estás en lujurias, en griterías, en maledicencias. Ya no tienes nada de eso. No te aferres a eso. ¿Sí? Tu comportamiento actual es sereno. Ayudas a tu prójimo sin esperar nada. No esperas nada. ¿Sabes qué pasó cuando le fueron a decir a nuestro Señor que los romanos los hacían cargar una cierta distancia, todas sus cosas, por ley? ¿Sí? Porque así era, pues ellos eran los emperadores, entonces o lo cargas o te metemos a la cárcel. Entonces la tenían que cargar. ¿Sabe qué fue la contestación de nuestro Señor? No lo cargues nada más ese tramo, cárgala otro más. Hermano, nosotros ayudamos y nosotros estamos apoyando sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eres caritativo. Así te ve el mundo. Ahora dale la gloria al Señor. ¿Sí? Glorifícalo. ¿Cómo lo vas a glorificar? A través de los frutos que les des. ¿Sí? Y esto no estamos hablando, como en Cabañas, de llevar, no sé, manzanas, peras, uvas, etcétera. No. Las almas que estás discipulando para Cristo. ¿Cuáles son esas almas, hermanito? Voltea a tu alrededor. Ahí están. Discipúlalas, hermano. Pero primero tienes que tener toda la bondad de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo ya te la dio. No la retengas. Saca de tu vida todo lo que estorba. Porque si no, te va a hacer voltear hacia atrás. Y ahí va a ser un grave problema. Porque acuérdate de la mujer de Lot, se volvió estatua de sal. Ahí no crece nada y por lo mismo no da ningún fruto. Hermano, la bondad de Dios la tienes que mostrar en hechos y en verdad. Nuestro Señor Jesucristo ya la puso en tu vida. No la retengas. Tiene que salir para que no te conviertas en ese mar muerto que ni siquiera pueden meterse al agua. Flotan, hermano. Flotan, ahí se quedan en la superficie. No pueden ir aguas adentro. Porque ahí, hermanitos, está todo lleno de sal sin vida. Hermanitos, yo espero realmente que hayas comprendido este mensaje y que la bondad del Señor derribe toda fortaleza que el enemigo de nuestras almas haya puesto en tus vidas.
que Dios haga esa gran labor en tu vida. Vamos a cerrar los ojos un momento, hermano.